Bueno, en estas semanas hace 2 años que empezamos Al Lío y en estas semanas se cumple igual 2 años desde que trajimos a la misma persona que vamos a entrevistar hoy, que para nosotros es un orgullo, un privilegio que venga hasta aquí, que quiera contarnos su historia y que quiere contarnos que llevan 5 años sin luz en la Cañada Real de Madrid, a ¿cuántos kilómetros del 14. centro, querida? 14 kilómetros del centro, querida Auda. Muchas gracias por venir de la Asociación Tabadol, luchadora donde las hayas. Estás en todos los sitios, en todos los lados. Yo no sé cómo lo haces con todos tus peques. Eres para mí una referente en mi vida. Y tú para mí, para muchas mujeres. Sí, bueno, pues muchas gracias por volver a invitarme y por tener este lujo de celebrar con vosotros los 2 años desde que se lanzó el programa. Estaba súper embarazada cuando vine, mi hija ya va a cumplir también los 2 años el día 29 de mayo. Y nada, pues no sé, yo creo que las mujeres tenemos ese don de intentar hacer un montón de cosas al mismo tiempo y al final conseguimos hacer un montón de cosas al mismo tiempo. No sé, es algo que tenemos por naturaleza, creo que todas, ¿no? Y por obligación un poco también. Totalmente. 5 años sin luz en la Cañada. De repente, el 28 de abril hace nadita, hay un apagón en todo el Estado español y parte del extranjero. Y de repente yo en ese apagón, y yo creo que mucha gente también lo pensó, ¿vale? Pero yo en especial pensé, Dios, me encantaría ver por un agujerito cómo está la gente de la Cañada, cómo está Uda, cómo está todo el mundo en plan de os estáis en plan Totalmente. en el apocalipsis y Sí. nosotros estamos en plan de ¿qué? Totalmente. Yo ese día tenía una reunión online en casa. Estamos organizando una caravana solidaria para poder llevar a pueblos lejanos en Marruecos. Y de repente me quedo sin conexión y yo pensaba que como siempre, ¿no? Porque en Cañada es muy habitual que de repente se te va la wifi. Y bueno, pues yo me levanté, salí hacia afuera y yo mientras salía, salió una vecina y me dijo, ¿te has dado cuenta que ahora tienen que venir aquí a Cañada a cargar los móviles? Y yo, ¿pero quién? Y todo el mundo, ¿pero por qué? No me estaba enterando, no sabía qué es lo que estaba pasando y me dijo que toda España está sin suministro eléctrico, que quiero saludar a Umaima desde aquí porque fue ella quien me dio la noticia y yo, por fin la gente se va a dar cuenta de qué es lo que está pasando en Cañada Real. Pero lo más, o sea, voy a ser muy egoísta en esto, yo deseaba que eso durara más tiempo. Eso no es ser egoísta, cariño. Porque en ese momento yo creo que éramos el único barrio, ese día éramos el único barrio de toda España que estábamos en mejores condiciones que cualquier otro ciudadano, porque teníamos nuestra electricidad, no teníamos wifi, no teníamos internet, pero sí que teníamos nuestra electricidad en nuestras viviendas. Por eso, por primera vez en nuestra vida, en Cañada Real teníamos mejores condiciones que cualquier otro ciudadano de España. Una de las cosas por las que te admiro muchísimo es porque te he escuchado decir muchas veces, me lo has dicho a mí y lo has dicho en muchos sitios, que tú estabas luchando por seguir en la Cañada y que no les, a los vecinos y a las vecinas de la Cañada, que no les compraran, ¿no? Que no les dijeran, bueno, pues te vamos a dar un pisito y te vayas, ¿no? En plan, por seguir luchando por estar ahí. ¿Cómo te sientes al ver que ya hay mucha gente que se ha ido de la Cañada porque les han dado pisos? Bueno, primero me gustaría corregir esa frase porque realmente no nos están dando, nos están metiendo en un alquiler social. Ya, Y bueno. un alquiler social que no es elegido, que es el Estado quien decide dónde está esa vivienda y en qué momento te vas a ir de tu propia casa. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el terreno es de la Comunidad de Madrid, pero también necesito que se reconozca que la vivienda es mía. O sea, el suelo es propiedad de la Comunidad de Madrid, pero el vuelo lo he construido yo, al igual que han construido las 4.000 personas que vivimos en Cañada Real, que a día de hoy estamos sin suministro eléctrico desde hace más de 4 años. Para mí, que me corten el suministro eléctrico y un año después lanzan el mensaje de la única solución para el tema de Cañada Real son los realojos, es mentira.
porque lo que están haciendo es un desalojo forzoso de nuestras viviendas. Y eso es lo que yo no voy a aceptar como ciudadana sujeta de derecho y no voy a aceptar como persona defensora de los derechos humanos. Cuando te cortan el suministro eléctrico y te dicen, no, porque vives en malas condiciones, por eso te vamos a dar un piso, es que no es que viva en malas condiciones, es que me has hecho vivir en malas condiciones para conseguir que cuando vengas a ofrecerme ese realojo supuestamente, yo acepte, porque estoy en la mierda, literalmente. Entonces, si me haces la vida imposible durante 5 años, quieras o no, cuando vengas a ofrecerme eso, voy a aceptar, porque voy a mirar por mis hijos, por mi familia, por mis mayores, por las personas que lo estamos pasando mal. O sea, muchas veces te he contado que las mujeres de la Cañada Real estamos retrocediendo en el tiempo. Las mujeres de Cañada Real a día de hoy lavamos la ropa a mano e intentamos secar la ropa de aquella manera. Y ya ves cómo está el cambio climático, el frío que hay, las lluvias, las nevadas. Quiero decir que lo que está haciendo el Estado en su conjunto, ahora ya, antes a lo mejor señalaba mucho a la Comunidad de Madrid, pero a día de hoy me he dado cuenta que el Estado en su conjunto está violando un derecho tan básico y tan fundamental como es tener electricidad en nuestras viviendas. Hay muchas organizaciones europeas que han señalado al Estado español y han dicho devolved la luz a la Cañada específicamente y no han hecho nada. Realmente, y eso es lo que estuvimos hablando, esta mañana hemos visitado el Defensor del Pueblo pues, para tener una reunión y ver de qué manera podemos seguir trabajando en conjunto para buscar soluciones. Realmente son simplemente recomendaciones. Me he dado cuenta, o sea, yo aunque llevo aquí toda la vida, me considero una extranjera porque me consideran que soy una extranjera, o sea, no pertenezco a ningún mundo. Aquí soy la mora y en mi país soy la paya que viene de España. Entonces yo no sé a quién pertenezco exactamente. Entonces, nosotros cuando llegamos a España, llegamos con la idea de que vamos a un país europeo donde se garantizan los derechos fundamentales humanos. Pero a día de hoy me he dado cuenta que todo es mentira, que no existe algo que se llama derechos humanos. No existe, porque cuando mi hija tenga que estudiar con una vela y yo salgo a luchar contra esa violencia institucional constante y me dicen que es que tú has decidido vivir en la Cañada Real, no están velando por mis derechos, ¿no? No están velando por los derechos de las personas que dependen de estar conectados a la red eléctrica para poder vivir, para poder respirar, para poder dormir, para poder descansar. Me he dado cuenta que Europa es una mentira muy grande para los que venimos de fuera, ¿no? Y no sé de qué manera poder luchar contra eso. O sea, quiero ir con esto a que estas resoluciones o estos reconocimientos se quedan en papel. No hay nada tactible, Silvia, o sea, no hay nada que diga al Estado español, estás obligado, nada le obliga. Es vinculante porque el gobierno español ha firmado una Carta Social Europea donde dice que va a respetar una serie de derechos humanos y en la Cañada Real están violando 10 materias en derechos humanos, pero no les obliga a hacer nada. Entonces, ¿de qué me sirve a mí un reconocimiento del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa si no me está dando la garantía de que el suministro el día de mañana lo voy a tener en mi casa? Simplemente reconoce que mi lucha es legítima. Ya, o sea que no están obligados a hacer absolutamente nada. Totalmente. Te has reunido con un montón de políticos Sí. de muchos partidos, creo. O sea, la Cañada está en la boca de todo el mundo todo el rato, al menos en el entorno que yo me muevo, que es muy social, muy de izquierdas, muy luchador. La Cañada siempre está en todos lados. Yo no sé tú cómo te tomas, porque yo me lo tomo mal y no vivo en la Cañada, ¿vale? Pero yo no sé cómo tú te tomas, porque a mí me sienta mal, a mí me duele, ya te lo he dicho muchas veces, Sí. o sea, me duele, o sea, me digo, pero bueno, esta gente hipócrita, ¿sabes? De vamos a hacer una película en la Cañada, vamos a hacer un corto en la Cañada, vamos a hacer una obra de teatro, porque pobrecita, ay, la Cañada, sí, claro, nunca nos olvidaremos de la Cañada. A ver, ¿Cuánto dinero hay invertido? O sea, quiero decir, Sí. ¿cuánta gente va a la Cañada?
a las 9 de la mañana un lunes, se vuelve a las 5 y ha ganado dinero yendo a la cañada por hacer una peli, por hacer intervención social, por hacer proyectos, por hacer no sé qué. Bueno, hay una frase que dijo una vez mi sobrina que me resuena un montón con esto que dices, ¿no? Somos pobres, pero no pobrecitos. A ver, está bien todo lo que has mencionado de que estemos en la prensa, que estemos en cortos, que estemos en documentales y tal, por el simple hecho de seguir dando la lata, el simple hecho de seguir molestando, el simple hecho de seguir visibilizando la situación en la Cañada Real. Pero es verdad que hay otros intereses detrás de la máscara de, bueno, vamos a hacerlo pues, para seguir visibilizando. Para mí, tengo que comprarlo como vecina, como activista, como persona que conoce muy bien la situación en la que estamos, y si no lo acepto es que nadie va a hablar de nosotros. Tengo que comprarlo sabiendo y reconociendo que la otra persona lo está haciendo por otros intereses totalmente diferentes, ¿no? Que a lo mejor vienen a grabar pues, para hablar del tema del suministro eléctrico, me están hablando a mí y en la pantalla aparece pues, la zona de venta de droga, la pobreza, un niño descalzo, cosas que no tienen nada que ver con el tema con la que venían al principio a hablar, pero al final es imposible poder estar filtrando todo el rato qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, porque la conclusión es que tenemos que estar presentes en los medios y tenemos que seguir visibilizando la situación, aunque nos moleste un montón. Tienes razón. Yo es que me enfado un montón. Es normal. O sea, me enfado porque Es normal. igual no tengo derecho a enfadarme, ¿sabes? No, tienes todo el derecho. Pero me enfada porque, mira, por ejemplo, cuando volvió la luz, después del apagón yo puse en redes sociales la cañada sigue sin luz, ¿vale? Porque había mucha gente que ponía, en no sé dónde no ha vuelto todavía la luz, no sé, y yo puse la cañada sigue sin luz. Solo puse eso, ¿eh? Creo que es el tuit más viral que se me ha hecho y que más insultos he recibido. No me lo podía creer, Bouda. Y también porque te quería preguntar dónde queda lo gitano y lo moro ahí y cuánto de racismo hay en esto, porque todo lo que recibí fue racista absolutamente. Y siempre van a eso, ¿no? O sea, creo que lo que me sienta mal de esta intervención social, de esa movida, es que siempre van a lo gitano y a lo moro como algo estructural en la cañada, a pesar de que también viven blancos payos españoles, ¿sabes? Pero, ¿cuánto de racismo hay en esto? A ver, voy a dividir un poquito lo que me comentas. Me gustaría volver atrás y hablar del día del apagón. Yo el día del apagón he ido caminando hasta el ensanche de Vallecas con la intención de ver cómo está la ciudad sin suministro eléctrico. Tenía esa curiosidad de ver cómo está esta ciudad que nos devora a los de la Cañada Real y que por culpa de que el crecimiento de esa ciudad siga adelante nos cortaron el suministro. ¿Cómo es? ¿Cómo va a estar? ¿No? Y llegué y era pues como un día festivo, ¿no? La gente en los parques, la gente... Y cuando íbamos caminando mis hijas y yo, escuchamos a una señora decir a su hija, ven que te voy a cargar el móvil en el coche. Y eso resonó, porque cuando nos cortaron el suministro eléctrico tampoco estábamos preparadas nosotras hace 5 años. Y yo igual con mis hijas, y dijo mi hija, mamá, escucha, lo mismo que me decías hace 5 años, ven que te voy a cargar el móvil en el coche, ¿no? O se llamaban unos entre otros, ¿no? ¿Qué pasó? Ya hay luz, o sea, desde abajo a las ventanas de arriba. Y nos quedamos ahí hasta que se hizo de noche para ver cómo va a ser la ciudad sin tener suministro eléctrico. Y ahora nos fascinaba verlo, ¿no? Y era curioso, ¿no? El de la tienda tenía una, o sea, el chino del barrio tenía una vela para poder alumbrar, veía esos edificios de lujo, de alta gama, cómo se movía la gente por dentro con una linterna del móvil. Eso lo hacía yo cuando no tenía paneles solares en mi vivienda. Entonces nos resonó todo, o sea, estábamos viendo cosas y, ostras, eso lo hacíamos, mira, mira aquellos, tal. Y a la vuelta, de repente, llegó la luz. A las 10:30 de la noche volvíamos nosotras a la Cañada Real y cada vez que caminábamos la luz se quedaba muy atrás y entrábamos en la oscuridad, en ese túnel de la oscuridad para llegar a la Cañada Real, ¿no?
Y en el camino empezaron ahí a celebrar, y nosotras celebramos con la gente que la luz había vuelto. Y pregunté a uno de los vecinos, ¿cómo se ha vivido sin suministro? Y me dijo, como el culo. Digo, pues así estamos desde hace 5 años. Y se me quedó así mirando. ¿Dónde? Digo, en la Cañada Real, aquí al lado. Y ya no hizo ningún otro comentario. O sea, la gente todavía no es consciente de que tiene a personas al lado sin suministro eléctrico desde hace 5 años. Y es más doloroso o más penoso ver cómo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está alterado para que el suministro eléctrico se restablezca de manera urgente a todo el país, y no se acordó en ningún momento que tiene a una población de 4.000 personas, 2.800 niños y niñas sin suministro eléctrico a día de hoy. O sea, y niños que han nacido a lo mejor después del corte y que se está normalizando que no tenga luz. Mi hija nació y no hay luz en casa. Mi hija va a crecer con una idea de que lo más normal es no tener suministro en la vivienda. Y no sé cuál era lo siguiente que me habías dicho. Que se me el racismo. El racismo. El racismo. Yo creo que es evidente. Es evidente que el corte del suministro eléctrico, aparte de una manera de desalojo forzoso de nuestras viviendas, tiene que ver con el racismo. Porque la población que vivimos en el sector 6 de la Cañada Real, en Valdemín Gómez, somos gitanos, gitanos rumanos, marroquíes y latinoamericanos. No somos rubios de ojos verdes. Entonces, es obvio que tiene que ver muchísimo con el racismo. Mira, el otro día, desde la asociación, vamos a empezar un proyecto de lavandería comunitaria para que las mujeres puedan venir a lavar la ropa. Compramos una lavadora, tenemos un dinerito para estas gestiones. Y el señor que me traía la lavadora y la secadora llegó a la entrada y no quiso entrar. Y me decía literalmente en el móvil, cuando se puso conmigo, cuando me llamó, que él no entraba porque había muchos gitanos. Eso es lo que alimenta la derecha todos los días, el racismo que estamos escuchando en prensa, en medios de comunicación, en la propia Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid. Yo creo que está calando muchísimo el discurso racista, y creo que también... A ver, hay una cosa que tengo que decir también al respecto de cómo gestionamos nosotros también. O sea, nosotras y nosotros, gitanos y marroquíes o moros, damos pie también a eso. Quiero decir que si viene una Cruz Roja a la Cañada Real a ofrecer su servicio de salvador blanco, pues ves que los primeros que van corriendo somos nosotros. Pero si cortamos ese grifo, seguro que esa gente no tendrá hueco en nuestras comunidades. Pero somos nosotras quienes alimentamos más esos espacios. Te admiro mucho porque me das muchas respuestas a lo que vivimos día a día, o lo que intento, o sea, lo que vivo día a día en mi pensamiento como activista antirracista, ¿sabes? ¿Cuántas asociaciones hay en La Cañada? Un montón, muchísimas. ¿Cuántas de ellas la lideran personas racializadas que viven en La Cañada? Puedo decir una. ¿Tabadol? No. No. Aparte de Tabadol, que es tu asociación, que nuestra asociación, sí. Sí, nosotras somos 100% mujeres magrebíes, no tenemos ninguna compañera o compañero que no sea magrebí, pero existe la asociación Barro, que también admiro el trabajo que hacen de mediación, y trabajan siempre desde la mediación, donde sí que hay personas muy valientes y muy valoradas como Manuela, que lleva besito a la Manuela, que la queremos. Que es gitana y que lleva un proyecto maravilloso de un equipo mediador diverso, marroquíes, gitanos rumanos, y eso creo que es muy positivo y se debe de valorar. O sea que solo hay 2 asociaciones de gente que vive en La Cañada y que representan... sí. O sea, ¿y las demás asociaciones cuántas hay? ¿Muchísimas? Pues bastantes. ¿Cuánto dinero crees que hay invertido en La Cañada? Es que esto me mata, o sea, no lo puedo dejar de pensar. O sea,
hay tanto dinero ahí invertido. Pues te voy a decir una cosa, hay un montón, millones de euros invertidos en Cañada Real que Tabadol no tiene ni un euro. Sí, sí, lo sé. Porque no nos quieren ver ni en pintura. O sea, nosotras sobrevivimos con aportaciones, con subvenciones de otras organizaciones, con apoyos pues, de personas cercanas, pero no tenemos subvenciones del Estado porque no quieren saber absolutamente nada de nosotras. Con eso te digo todo. O sea, saben perfectamente a quién quieren dar el dinero y quién compra el discurso de la Comunidad de Madrid. También te admiro por eso, también te admiro por sí, eso. porque de hecho, Silvia, las organizaciones que trabajan en Cañada Real, que son muchas y son enormes, son monstruos, no pueden hablar del tema del corte de suministro eléctrico. Porque las subvenciones que tienen son de la Comunidad de Madrid y el corte de luz tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Por lo cual, es un negocio. Totalmente, sí. Vuestra situación es un negocio. Sí, 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 sí. Ay, Dios mío. ¿Cómo ves todo esto de las renovables? Todo esto que se ha hablado o sea, después del apagón, ¿no? De repensarse cómo utilizamos la energía o cómo tal. O sea, creo o sea, creo que tú estás mucho más informada y puedes hablar mucho más de esto, de cómo ves el tema de las renovables, de los paneles solares, etcétera, etcétera, que nadie. Sí, yo creo que sí, me he hecho una experta en estos temas, aunque no lo he estudiado, pero lo vivo todos los días, ¿no? Yo creo que el apagón viene a darnos, o vino a darnos mensajes claves. Primero, que el suministro eléctrico tiene que ser público, tiene que ser para todas y todos. Luego, tener otro sistema de energía vale mucho dinero, Silvia. No es fácil. No es fácil comprarlo y no es fácil su mantenimiento. Y yo escuchaba a Jorge decir que no cualquier techo puede sostener los paneles solares. Y sí, tiene razón, pero qué curioso que en la Cañada Real, con los techos que tenemos, seguimos manteniendo nuestros paneles solares, aunque vienen expertos, ¿no?, como los que aparecen aquí en la pantalla, vienen expertos a decirnos que no, que estos techos a lo mejor los paneles solares van a salir volando, no sé qué, no sé cuántos, pero mira, llevan 5 años y los paneles solares no salieron volando. Yo creo que la clave es luchar para que el suministro eléctrico sea accesible para todo el mundo y que sea público, porque yo he visto diferentes instalaciones de paneles solares muy precarias. Yo en mi casa te puedo decir que me gasté al principio del todo cuando hice la primera instalación, porque he hecho varias instalaciones. La primera instalación me gasté como 4.000 euros. Al paso de los 2 años las baterías se han muerto, el inversor se me ha roto y ya no tenía garantía. Entonces he tenido que comprar otro inversor y he tenido que comprar otras baterías. Y aún así, en invierno no tengo luz la mayoría del tiempo. Entonces, para tener una energía sostenible, independiente, con luz solar, necesitas mucha pasta. Y no todo el mundo tenemos mucha pasta. Jo, pues justo en el programa pasado que hablamos con Jorge, con tal, sí que yo sentí que eso era factible, ¿no? Como 1.000 y pico me decían, ¿no?, que valía cada placa. Pero también Jorge decía que era imposible vivir solamente de la luz solar, que en algún momento tienes que tirar de ahí, ¿no? Es que la placa puede ser muy barata, pero no es solamente la placa. Es la placa, la batería, el inversor, todos los cables, el instalador, la instalación, o sea, el cuadro donde vas a poner los paneles solares en el techo. O sea, es invertir muchísimo dinero para tener energía. Y aún así no es suficiente. O sea, ya te digo yo que he invertido 4.000 euros al principio, luego compré otros 1.000 y pico euros de batería, inversor y tal, y aún así no tengo lo suficiente en mi casa los días de invierno y no puedo lavar la ropa cuando está lloviendo. Ya. ¿Qué puede hacer CGT para que vuestra situación se visibilice, o qué puede hacer CGT como sindicato para que podáis, o sea, pide?
Sí. Pide que yo te daré, te lo canto si quieres. Bueno, yo creo que es importante seguir denunciando la situación que está pasando en Cañada Real, porque hemos visto que si está pasando en Cañada Real, puede pasar perfectamente en cualquier otro lugar, ¿no? Hemos visto y tenemos un ejemplo muy claro de hace nada, ¿no? En Granada también están así desde hace mucho tiempo, en Font Sí, de la Pólvora también. sí, sí, pero con la dimensión de Cañada Real no hay ningún barrio. No. O sea, en Granada se corta el Sí, suministro y y en vuelve Font y de la tal, Pólvora también. igual, pero en Cañada Real es un corte, o sea, nunca jamás ha vuelto el suministro a nuestras viviendas. Y apoyar a los vecinos y a las vecinas, o sea, acercarse y preguntar, porque a nosotras también nos apetece que vengan a preguntarnos en qué cosas podrían colaborar o pueden apoyar o pueden ayudar, ¿no? En invierno había familias que no tenían estufas y el Estado pues no se hace cargo de esas cosas, por Igual ejemplo. la gente que nos ve también se está preguntando qué puede hacer, ¿sabes? Porque yo creo que igual sí que hay gente... Pienso que en el mundo hay más gente buena que mala, también por eso funciona el mundo. Claro, sí. Esto lo tengo que pensar siempre, ¿no? Igual también puedes contar lo que pueden llevar a la Cañada o que vayan y visiten y llamen a Tabador o a Barro y digan, pues mira, necesitamos estufas, ¿sabes? No, la gente que nos siga por redes sociales, estamos en Instagram como Tabador Cultural, hacemos muchas visitas guiadas para que la gente conozca cuál es el motivo de este corte del suministro eléctrico, cuáles son las razones. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que no se preocupen, que vengan, que en la Cañada Real no comemos a nadie. Somos un barrio más de Madrid y que estaríamos encantadas de recibir a cualquier persona que se quiera acercar. Luego lo material, que no se preocupen, que ya nos encargamos nosotras de buscarnos la vida, pero que es necesario seguir denunciando la situación en la que estamos viviendo. Pues, Ouda, de verdad que deseo que vuelva a la luz. Siempre te veo guapísima de la muerte y luchadora en todos los aspectos Gracias. con tu niña, en todas las manifestaciones de Palestina. Así que te admiro muchísimo, muchas gracias por venir, de verdad. Gracias a vosotras. Ojalá que vuelva a la luz y que aprendamos también a que no hace falta un kit de supervivencia, sino acercarte a la Cañada, igual nos van a enseñar cómo vivir sin luz. Totalmente. Nos vemos el domingo que viene. Gracias, amor.